En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté orando allá, diré que no hay. Lucas capítulo 17, versículo 20 en adelante dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo ahí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Esto es lo que habla el Evangelio de Lucas capítulo 17, de los versículos 20 hasta el 37. Y bueno, vale la pena reflexionar todos y cada uno de los detalles que ofrece esta enseñanza del Maestro, y me gustaría empezar con algo que creo es importante para todos y cada uno de nosotros, y es precisamente como empiezan los versículos. Y vale la pena considerar cuando hay la pregunta de parte de los fariseos, la respuesta de nuestro Señor: el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué quiso decir Cristo con esto? ¿Qué quiso decir que el reino de Dios está entre vosotros? ¿Significa esto que el reino solo existe en nuestros corazones y en nuestra mente? Al responder a la pregunta de los fariseos acerca de cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Eso es lo que mencionan los dos primeros versículos 20 y 21. La primera parte de la respuesta de Jesús es relativamente fácil de entender, pero si no entendemos apropiadamente lo que dice la última parte, tendremos un cuadro incompleto del reino. Cuando Jesús vino a la tierra, los judíos estaban esperando que el Mesías regresara para elevar a la nación judía a un lugar prominente. En vez de escuchar el mensaje de arrepentimiento, ellos esperaban a alguien que los liberara y los dirigiera en una liberación exitosa de su nación, y algunas de las autoridades religiosas aparentemente creían que ellos, debido a una cuidadosa investigación, serían los primeros en descubrir el retorno del Salvador prometido. En el pasaje, Jesús les dijo a los fariseos que sus pensamientos estaban errados. La primera venida de Jesús era para anunciar el reino,
Más tarde, Él va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan. Esto es lo que habla Hebreos capítulo 9, versículo 28. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Cómo dijo el Maestro que vendría el reino? Cuando Jesús regrese habrá señales aterradoras que todos podrán observar. Ahí podemos checar en Mateo 24 del 5 al 14, del 21 al 27 y luego en Apocalipsis 1:7. Pero al decir el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, lo que Jesús les estaba explicando a los fariseos era que esa generación, a pesar de todos sus meticulosos esfuerzos, por su erróneo entendimiento, no podrían identificar al Mesías en su primera venida. Más aún, ellos no verían las increíbles señales de su segunda venida, las señales que ellos estaban buscando. Como Jesús lo anotara, ese relámpago cuyo resplandor se vería por todo el cielo, que acompañaría su segunda venida, ocurriría en otro día, bastante tiempo después de que los fariseos a los cuales les estaba hablando hubieran vivido y muerto. Después de decirles a los fariseos que ellos no podrán ver la venida del reino de Dios en el momento en que ellos esperaban, Él dijo: porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. En ese sentido, Jesús, el Rey del venidero reino de Dios, estaba entre los fariseos. El reino de Dios no estaba en los corazones de aquellos fariseos, y lo mismo que ocurrió en aquel momento, lo mismo que ocurrió en ese tiempo, es lo que en un momento dado puede ocurrirnos hoy en día. Hemos hablado a través de toda esta serie de mensajes hablando acerca del discípulo, particularmente en las enseñanzas del Sermón del Monte, particularmente en las bienaventuranzas, acerca de la transformación, acerca del cambio que debe de existir primero de lo interior para que se refleje en lo exterior. Y una de esas cosas hablaba, incluso una bienaventuranza habla: bienaventurados los de limpio corazón, y todo lo que esto significa para cada uno de nosotros. Y si nuestro corazón está endurecido, tal vez por el conocimiento, tal vez por la sabiduría, tal vez por el orgullo, tal vez por la altivez, tal vez por muchas otras cuestiones o circunstancias que estamos enfrentando cada uno, puede ser que en un momento dado no nos demos cuenta que la presencia del Maestro, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que la experiencia de Dios y particularmente la experiencia de la presencia del Espíritu Santo dentro de cada de nosotros, aquellos que hemos cumplido con el plan inicial de salvación, puede ser que pareciera que nos sujetamos a ciertos ritos religiosos para comprender y entender entonces y poder ver la presencia de Dios en nuestra vida. Pero la presencia de Dios en nuestra vida se da a cada momento, a cada instante, se da de una manera diaria, no cada semana o 2 veces por semana. La presencia de Dios es siempre. Imagínate nada más por un momento, si Dios solamente estuviera entre nosotros, o Dios estuviera en el corazón de cada uno de nosotros solamente 1 o 2 días a la semana, ¿qué sería de nuestra vida? Solamente para poner un poquito de sentido común a ese respecto, nosotros requerimos la presencia de Dios a cada momento, a cada instante, y nosotros estar ligados, estar completamente seguros de que estamos en la presencia de Dios en todo tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo de acuerdo con los mandatos del reino. ¿Qué hay entonces acerca del concepto del reino de Dios en nuestros corazones? Las Escrituras muestran que este tema debe estar en nuestra mente. Al fin y al cabo, supuestamente debemos orar para que el reino venga. Es lo que habla Mateo capítulo 6, versículo 10. Y Jesús nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este que está en versículo 33, capítulo 6, ambos pasajes que mencionamos están ahí en el Sermón del Monte, ahí donde habla de toda la transformación que debe existir en cada persona, en cada uno de los que queremos seguir a Jesucristo, que queremos ser sus discípulos. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados
y después seguimos la guía del Espíritu Santo, voluntariamente nos sometemos a las leyes y autoridad del reino de Dios que vendrá. Al describir este proceso, Pablo, que en aquella época estaba prisionero en Roma, explica: el cual, hablando de Dios Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 13. Así que existe un sentido simbólico de ser trasladados al reino cuando sometemos nuestra vida a Dios y comenzamos a vivir según sus instrucciones. Nuestra lealtad primaria es transferida de todos los reinos de este mundo al reino de Dios. Ahora estamos sujetos a unas leyes totalmente diferentes, que son las leyes de Dios, pero en todos sentidos, físicos, económicos, materiales, pero sobre todo espirituales, y pertenecemos a una comunidad distinta, la Iglesia de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a obedecer las leyes de Dios, ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que habla Pablo a Timoteo en capítulo 1, en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7. Nos da la capacidad de vivir por las leyes de Dios, aunque todavía seguimos siendo humanos y débiles. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 14. Este mismo Espíritu le da poder a la Iglesia para poder cumplir con su comisión o su ministerio o el trabajo que debería estar enfocado total y absolutamente a la guía completa de la sabiduría, de la voluntad de Dios, y no solamente en los tiempos que nosotros consideremos más importantes o prioritarios. En ese sentido, tenemos la oportunidad de gustar o experimentar los poderes del siglo venidero, tal como lo describe el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 y 5. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? Aunque la Biblia menciona que después de ser bautizados, nuestra ciudadanía está en los cielos, según Filipenses capítulo 3, versículo 20, y que incluso hace una manera muy significativa, o remarca o recalca el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando habla ahí que menciona todo lo que Dios hizo en nuestra vida en el capítulo 2, del 1 al 3, lo que éramos, y luego a partir del 4, lo que la gracia de Dios hizo con nosotros, y luego en el versículo 6 o 7, habla y dice: y nos ha sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Esa es nuestra ciudadanía. Para entrar al reino, los seres humanos tienen que ser cambiados de carne y sangre en espíritu, de mortales e inmortales, esperando la segunda venida de Jesús, según 1 Corintios capítulo 15 versículo 50 al 53 o Hebreos 9, 28. Cuando el reino de Dios venga a la tierra, regirá sobre todos los reinos de este mundo, Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. Desafortunadamente, al leer la frase de Jesús, el reino de Dios está entre vosotros, muchos han limitado erróneamente el reino de Dios a una perspectiva filosófica o una forma de pensar. En realidad, el venidero reino de Dios es mucho más de lo que implica estar en los corazones y mentes de los seguidores de Cristo. De hecho, el reino va a entrar a los fieles elegidos de Dios cuando Cristo regrese, y ese reino será establecido aquí en la tierra. Y por eso es menester nuevamente volver a mencionar, nuevamente volver a remarcar, recalcar, o como se le quiera poner, es que esto que está hablando el Señor ahí en los particularmente en el versículo 21, es un trabajo, es una situación de todos los días, es un trabajo de todos los días. Todos los días somos cristianos, todos los días tenemos que dar testimonio, todos los días tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 7 en adelante: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y vale la pena, con un poquito de lógica y sentido común, ¿cuándo es que hacemos esto? ¿Solamente unas horas a la semana en determinados días? Por supuesto que no, por supuesto que no. Puede ser preponderante algunas situaciones en especial cuando estamos reunidos como iglesia,
pero determinantemente cada uno de nosotros, de manera individual, de manera personal, y también nosotros cuando estamos con hermanos o cuando estamos con gente que comparte nuestra fe entre la semana o cualquier día, es cuando nosotros tenemos que ver que realmente estamos ligados a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Cuándo somos pámpanos? ¿Cuándo es que somos pámpanos? Y Jesús dijo: separados de mí nada podréis hacer. Entonces es indudable que en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, el mayor realce que debe haber en nuestras vidas es tener una comunión permanente con nuestro Señor, permanente con nuestro Maestro. Solamente quiero leer algunos versículos que tienen que ver con el reino de Dios antes de pasar a detallar un poco lo que habla el Señor ahí en todo ese pasaje. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 y 10. Lo voy a estar leyendo puede ser en la Reina Valera 60, puede ser en la Nueva Versión Internacional. Dice 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mateo 6:33, que ya hicimos mención de esto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Mateo capítulo 19 versículo 14, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, ¿te acuerdas el encuentro de Jesús con Nicodemo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lucas 10:9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Zacarías capítulo 14 versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y bueno, hay muchísimos textos más. Solamente terminar con la segunda parte de lo que dijo nuestro maestro Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La cuestión es que hemos entrado, quienes hemos dado esos pasos hacia la salvación, hemos entrado, estamos ya en el reino de Dios. Pero ahora lo importante, así como mencionamos en la enseñanza de la puerta angosta y la puerta ancha, que una cosa es entrar en la puerta angosta, ese es el camino que nos ha trazado nuestro Señor, pero otra cosa es permanecer dentro de la puerta angosta, y muchos tal vez en un momento hemos claudicado, nos hemos alejado y nos hemos ido otra vez hacia la puerta ancha. Por eso es importante que esto que estamos hablando, que esto que está diciendo nuestro maestro, sea un permanente en nuestra vida, y ese permanente en nuestra vida solamente puede ser cuando somos cristianos las 24 horas, los 365 días del año. No puede ser de otra manera. No es tanto la cuestión del día domingo o del domingo, porque el miércoles o jueves ya ni siquiera hay muchas congregaciones que ya ni siquiera se reúnen. Por supuesto que es importante, como ya mencioné,
estar juntos como familia, estar juntos como iglesia, sea donde sea, en un edificio, en una casa, es importantísimo tener esa comunión, pero esa comunión también puede existir entre semana, puede existir con un grupo. Nadie puede determinar el número en especial o en particular para decir, ahora sí ya somos iglesia, porque entonces, aunque en el contexto se está hablando acerca de la cuestión de arreglar problemas entre nosotros, lo que habla ahí de donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tiene ese principio de saber que cuando estamos 2, 3, 4, 5, no sé los que estemos, pero que compartimos esa misma fe, que compartimos ese mismo amor, que compartimos esa misma autoridad de nuestro Señor Jesucristo para cada una de nuestras vidas, es cuando verdaderamente nos estamos preparando. Y si viene en su segunda venida nuestro Señor, ¿qué? Nos va a encontrar listos y preparados. Eso es todo lo que habla, todo lo que dice el Señor después de haber contestado a los fariseos, y que ahora se refiere a los discípulos. Habla ahí sigue hablando ahí, diciendo en lo que estamos analizando y reflexionando en Lucas, en el capítulo 17, ya hemos visto lo que de alguna manera habla nuestro Señor en el versículo 20 y 21. Ahora, cuando pasamos a la segunda parte o la parte final, donde habla nuestro Señor en cuanto a qué son, que lo dice ahí en el versículo 23, se dirigió entonces a los discípulos y a toda aquella multitud que iba con él. Dice ahí en el versículo, un momento, porque así como que me falla el internet, pero ya estamos aquí. El reino de Jesús no vendrá de inmediato en el día de los discípulos, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo ahí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que el fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Si notas, empieza ahora hablando, el versículo 20-21 estaba contestando no a la insinuación, estaba contestando a esa expresión reflexiva en el sentido de hacer caer a nuestro maestro por parte de los fariseos, y a ellos les contesta primero, pero ahora ya se refiere a los discípulos que podemos incluirnos nosotros con todo lo que dice. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ahora, hablando a los discípulos, Jesús les dijo que cuando deje esta tierra, los días vendrían cuando los discípulos de Jesús, tanto cerca como lejos, haría mucho para el regreso del Mesías. Y esto es lo que parte de algunos fragmentos, algunos pasajes del Nuevo Testamento tenemos o que hemos leído, de decir clamamos porque nuestro Señor ya regrese, clamamos porque solamente Él puede acabar con todas las circunstancias, todas las situaciones, no solamente de esta pandemia, no estamos hablando solamente de este suceso que tenemos encima desde hace 4 meses, no a nivel nacional, sino a nivel mundial, pero estamos hablando que en realidad se ha ido decayendo tal la moral, tal la espiritualidad en la humanidad, ha ido creciendo la maldad en diversas circunstancias y diversas formas, que de verdad aquellos que seguimos o que queremos seguir a Jesucristo, que queremos ser sus discípulos, clamamos verdaderamente porque ya venga. Y os dirán, helo aquí o helo ahí. Satanás sabrá tomar ventaja del largo tiempo que pasará, en el cual habrá muchos que afirman ser el Mesías, que vendría antes del regreso de Jesús. Es esencial que estos falsos Mesías no nos engañen. Y de verdad esto se ha acentuado, tal vez porque las redes sociales, tal vez porque el internet nos ha acercado de tal manera que ya no le hace que vivamos a 1000, 2000, 3000, 10,000 o 15,000 kilómetros de otro lugar. Estamos enterados o están enterados de todo lo que pasa prácticamente en todo el mundo, y eso ha hecho que de una u otra manera haya provecho, porque también las redes sociales, si bien pueden ser una herramienta útil, también ha sido aprovechado para cosas verdaderamente desastrosas y cosas allá ellos y Dios. Yo no estoy juzgando, solamente estoy señalando, porque no puede uno menos que sorprenderse de ver a gente que está hablando de Dios, que está predicando de Dios, y luego volteas, y sobre todo gente enriquecida
gente que tiene mansiones de 3, 4 o 5 millones de dólares. ¿Cómo? ¿De dónde? Y obviamente, hablando incluso algunos del evangelio de la prosperidad, es que se han enriquecido, y es parte de esos falsos maestros llevar a la gente, y mucha gente, y a veces nosotros también nos dejamos llevar por muchas corrientes de esta. Pero el Señor dice: no vayáis ni lo sigáis. En los siglos desde que Jesús pronunció estas palabras, ha habido muchos que han afirmado ser el Mesías, y algunos han tenido seguidores significativos. Jesús nos protestó con ánimo de no ir tras ellos o seguirlos, sino que debemos hacer caso omiso de ellos. Y vale la pena aquí mencionar lo que el apóstol Pablo habla acerca primero de la importancia de estar predicando a tiempo y destiempo. Ahí en segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero luego el versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y lo estoy haciendo así, de una manera física, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Y como algunas traducciones, como la traducción Lenguaje Actual o Dios Habla Hoy, dice: se volverán a los cuentos de tontos. Esto que está hablando el apóstol Pablo es lo que decía nuestro maestro, es lo que nos estaba advirtiendo, es lo que nos sigue advirtiendo, porque a partir de toda la historia de la humanidad, después de que vino nuestro Señor Jesucristo, ha sido un constante de gente que se aprovecha a veces del buen corazón, de las buenas intenciones, de gente que realmente, buen corazón me refiero a gente que de verdad quiere buscar a Dios, y luego se encuentra con esto, se envuelve y cae. Pero para ellos no solamente es la reflexión, también debe ser para nosotros. Aunque conocemos, aunque escudriñamos, hay que tener cuidado, porque a veces no puede ser precisamente otras voces extrañas de personas. Puede ser voces extrañas como la moda, puede ser voces extrañas como las posesiones materiales, pueden ser voces extrañas como las riquezas, el dinero, etcétera, etcétera. Y nosotros debemos tener mucho cuidado en torno a eso. En un pasaje no muy lejano, algunos hombres como David Koresh, Jimmy Jones, Sun Myung Moon y muchos han afirmado ser el Mesías. Muchos judíos ortodoxos pensaban y todavía piensan que un rabino de Brooklyn llamado Mendel Schneerson es el Mesías. Aún más han sentido como Mesías en cierto sentido, sin ser necesariamente en el marco judío cristiano, como Stalin o Mao. Porque como el relámpago que el fulgurar resplandece en su día, el día del triunfo del Mesías, todos lo verán, incluso como todo el mundo se da cuenta de un rayo que destella a través del cielo. Los que afirman que Jesús ha regresado o regresará en su día, en algún sentido secreto, están equivocados. El reino de Jesús no puede venir hasta que termine su trabajo en la tierra. Es lo que menciona el versículo 25 del capítulo 17 que estamos analizando. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Hay una tendencia en muchos seguidores de Jesús para omitir la cruz e ir directamente al reino de Dios, pero el reino de Dios no podía venir hasta que el rey fuera a la cruz. Y aquí nuevamente voy a hacer énfasis en lo que yo leo continuamente allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, a partir del versículo 34 en específico para mí. Pero es el capítulo que habla, muchos lo conocen como el capítulo de la fe. Pero particularmente, si bien habla de grandes hombres y mujeres que demostraron fe para el Señor, particularmente el versículo 34 en adelante menciona a gente común, a gente de toda estirpe social, gente que quería seguir a Dios y que fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron aserrados, estaban en cavernas, o sea, tenían una persecución hasta la muerte física terrible, y sin embargo se mantuvieron firmes, y sin embargo se vieron. Eso es sufrimiento. No me digan que es sufrimiento el día de hoy, cuando simplemente no podemos reunirnos el domingo en el edificio. ¿Eso es sufrimiento? Vamos, no tenemos ni siquiera una idea de lo que estamos hablando.
Y esto a veces no es ni siquiera doctrina, no es sana doctrina, no es enseñanza bíblica, es tal vez un poquito de sentido común. De verdad, gozamos de una libertad religiosa que en muchos lados, aún en la actualidad, no existe. Si tú vas a regiones como África, si tú vas a regiones allá como en las regiones asiáticas, en donde de verdad hay una persecución bárbara, ahí sí no, bueno, para no ir lejos, aquí lo tenemos casi enfrente en Cuba, han mencionado hermanos que han visitado ahí, mi hija tuvo la oportunidad de estar ahí y me decía cuando ella se reunió el domingo, papá, creo que ahora sí pequé, y le dije, ¿por qué, hija? Porque cuando pasaron la cena del Señor, ¿qué crees? No era jugo, era agua. Y yo seguí con la adoración y al final pregunté, ¿por qué? ¿Lo están haciendo a propósito? ¿Esto nos va a servir para excomulgarnos? Y dijeron, no, simplemente no podemos conseguir el jugo de uva. Y ante situaciones extremas como esa, que no es lo común para todos lados, pero es un ejemplo solamente de que algunas ocasiones nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias y sabemos que finalmente, como dice David en el Salmo 51, 15 a 17, ¿cuáles son los sacrificios que agradan a Dios? Un corazón contrito y humillado. Y a veces nos dejamos llevar de veras por tantas reglas, por tantas tradiciones, por tantas cuestiones que tal vez ha salido de nosotros, que nos olvidamos de lo esencial, que nos olvidamos de lo particularmente importante. El sufrimiento, el padecer, es parte de la vida cristiana. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, tome su cruz cada día y sígame. Y vuelvo a insistir, el ser cristiano es de todos los días. ¿Por qué es Jesús el que gobierna y reina? Porque Él ha cumplido su propia palabra y estamos llamados a seguirlos en la misma forma. Jesús dijo lo que ya mencioné, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. También dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro siervo. Y no tenemos que voltear a ver muchos grupos religiosos. Hay ocasiones en que entre nosotros esto es una realidad. Esto es una realidad por el realce que le damos al ministro, al predicador, al anciano, al que todo lo sabe, al que ha examinado, al que esto. Es más, hasta parece una cosa increíble, ¿no? Y no estoy en contra de que lo hagan. Qué bueno que existan muchas escuelas bíblicas, pero ya con 3 años ya se sienten que son doctores de la ley. Podríamos decir que Jesús solo puede venir de nuevo en gloria porque Él vino por primera vez en humildad y sumisión hasta la muerte. Acuérdate, Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11, narra todo lo que el Señor hizo por nosotros. Padezca mucho y sea desechado. La fuerza, la certeza y la intensidad de esta declaración es sorprendente. Jesús debía sufrir mucho y ser rechazado. Jesús debía sufrir y ser rechazado. Jesús debía padecer muchas cosas, no solo unos pocos. Por esta generación, tristemente, sin embargo, el triunfo completo en el reino de Jesús iba a esperar. Su sufrimiento llegaría pronto a manos de esta generación. Y luego empieza a mencionar algunos ejemplos al respecto, solamente en ponernos sobre aviso, no porque nos esté dando señales. Porque acuérdate que los fariseos también pedían señales y Jesús dijo, ninguna señal será dada a esta generación. Porque si empezamos que no queremos cambiar el corazón, que no queremos cambiar lo interior, eso es lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Si yo no adoro en espíritu, de verdad que el espíritu sea el que prevalezca en mi vida y sea el que me ayude a vencer las debilidades de la carne, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene otras cosas? ¿Qué caso tiene estarnos haciendo la idea de que no, ahora sí, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ahora sí ya estamos en los tiempos del fin? ¿Quién lo sabe? No lo sabemos. Y lo que el Señor nos está hablando a través de ejemplos en el pasado es lo siguiente. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Al mostrar la similitud con los días de Noé, Jesús describió un mundo permanente en las rutinas normales de la vida. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y esto es lo que pasa hoy en día.
La verdad es que para muchos de nosotros la vida nos va y nos viene. Vamos una vez a la iglesia el domingo, de vez en cuando abrimos la Biblia, nos dedicamos más al trabajo, nos dedicamos más a los asuntos de esta vida y simplemente porque obedecimos el plan de salvación somos cristianos y ya estamos dentro del barco que va a la eternidad. Y así no es. Eso es lo que hacía normalmente allí en los tiempos de Noé, tal vez con algunos excesos como los existen también hoy en día, tal vez no de los cristianos, pero sí me sorprendió las reflexiones que escucho, de veras, las reflexiones que escucho al respecto y me sorprendió mucho el análisis que hacían de Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que es uno de los pasajes más duros, ¿no? Y cómo es que cambiaron la gloria de Dios por la adoración a criaturas. Y luego describe, tú lo conoces, una serie de hechos vergonzosos y advertía, el que estaba analizando o dando esta reflexión, advertía que tal vez para muchos de nosotros, sobre todo los que sean, decimos, ¡ay no! Esto no es para mí, esto es para los que son realmente pecadores, de verdad, estos son como que si fueran las películas, esto es clasificación C para ellos, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y pecado es tan esos que se mencionan ahí como pecado de la apatía, pecado de la indiferencia, pecado de la flojera, pecado de la hipocresía, que eso sí lo toleramos cuando que no debería ser de esa manera. Y realmente no distamos mucho en general lo que está ocurriendo hoy como lo que pasaba ahí en los días de Noé. Todas las cosas continuaron de forma normal, es decir, hasta que Noé y su familia entraron en el arca en la cual el diluvio vino y destruyó a toda la gente. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, la destrucción que cayó sobre Sodoma y Gomorra en los días de Lot llegó en la mañana, Génesis 19, 15 al 25. El día anterior parecía como cualquier otro día para los hombres de Sodoma. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. A pesar de que el mundo parecía continuar en las rutinas normales de la vida antes de la inundación y el juicio de Sodoma y Gomorra, Jesús dijo que habrá un cierto sentido de normalidad en el mundo cuando Él se manifieste. Recuerda, y lo he mencionado antes, lo normal no siempre es lo correcto y lo normal no siempre es lo mejor. Y a veces nosotros entramos en ese barco, a veces nos montamos en ese tren. Somos normales. Lo hacemos de una manera normal, somos cristianos, cumplimos con el plan de salvación, como dije antes, porque parece ser que hemos hecho un ídolo del día domingo y vamos a la iglesia el domingo y no el día, 2 o 3 horas y se acabó. ¿Y después qué? Después, nuestro mismo testimonio habla sobre nosotros. Para aquellos que sacan, por sus frutos los conoceréis. Pues hay que analizar cada uno somete a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse. Y cada uno tendría que verse al espejo y ver, a ver, ¿qué estoy haciendo realmente para el Señor? ¿Realmente mi vida glorifica al Señor? ¿O solamente son ciertos actos en que sí me consagro al Señor? A pesar de que el mundo parecía continuar en las rutinas normales de la vida, antes vino entonces lo que ya mencionamos. Jesús no dijo que todo estaría bien en el mundo o que no habría crisis. Las condiciones antes de la inundación y ante el juicio de Sodoma y Gomorra eran terribles, pero la maldad fue aceptada como algo normal y rutinario. Eso es lo que está pasando. Si nos asusta ver el pasaje de allí de Romanos en el Nuevo Testamento o de allá en lo que pasó en Sodoma y nos espantamos, mira lo que está pasando hoy en día. Y vuelvo a insistir, también las redes sociales también puede ser un instrumento maquiavélico, un instrumento maléfico, porque a través de las redes sociales, ¿qué es lo que más se propaga? La pornografía, el abuso infantil, el abuso a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, ya no hacemos nada, ya lo consideramos como algo normal y cuidado, debemos tener mucho cuidado. Esa es la advertencia del Señor. Significativamente hay otros pasajes de la Escritura que parecen mostrar que Jesús volverá a una tierra que será cualquier cosa menos lo de siempre. Estos incluyen, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni será nunca. Mateo 24, 21. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono de la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6 versículo
15 al 16. Debido a que las condiciones del mundo antes de la revelación de Jesús se describen en términos tan diferentes, es razonable decir que habrá dos fases distintas o aspectos de la venida de Jesús separadas por un periodo de tiempo, así como los días de Not y Lot. Cuando Jesús venga, algunos serán llevados fuera del camino, escapar del juicio, y otros se mantendrán y serán juzgados. Las palabras traducidas revelado es apocaliptetai, de donde obtenemos nuestra palabra moderna apocalipsis, pero la antigua palabra griega tiene la idea de revelar o revelación. Por eso algunas traducciones, bueno, no algunas, creo que solamente hay un grupo religioso, y no lo voy a mencionar porque nunca me gusta mencionar los nombres de otros grupos, pero es el único que en su traducción, porque esa sí es su traducción, y la conozco perfectamente. Y para bien o para mal, estuve ahí a los 12 años, de los 12 hasta los 16 años, que cuando fue que literalmente me expulsaron, y desde entonces fui expulsado del reino de Dios. Qué bueno que eso es de hombres y no de Dios, pero es el único grupo que en su traducción, que es muy su Biblia y que es la única que utilizan, dice, en lugar de Apocalipsis, dice revelación. Tiene algo de veracidad, porque la palabra griega se traduce de esa manera. Prepararse para la venida del Rey por no estar apegado a este mundo, es lo que habla versículos 31 al 33. En aquel día, y menciona ahí todo lo que ya leímos, cuando llegó el diluvio de Noé, uno podría imaginar a la gente tratando de mantener en vano sus pertenencias a salvo, mientras que ellos perecieron. Aún así, si uno está listo para la venida de Jesús, ellos no se preocupan por las cosas materiales que dejan atrás. El corazón no tiene que ser en lo que es en la casa, más de lo que está en los cielos. Y también voy a mencionar un ejemplo que me tocó vivir en carne propia. Nosotros estábamos en México en 1985 cuando fue el terremoto, y vimos sucesos de verdad tristes, sucesos lamentables. Mi hermana trabajaba en ese tiempo, una de mis hermanas trabajaba en ese tiempo en Telmex, y bueno, en el edificio donde ella estaba, iba saliendo, la salida era a las 7, entonces el turno terminaba a las 7 y salió ella con sus compañeras del trabajo, y cuando estaba apenas saliendo de la oficina, alguien dijo, ¡ay! Cómo se ocupan en estar platicando, todo lo que han estado trabajando y todo. Salía a las 7, el temblor fue a las 7:19, así es que prácticamente el temblor las agarró saliendo en las escaleras, y cuando iban saliendo, que empezó el temblor, dos de ellas le dijeron a mi hermana, espérate, se me olvidó mi bolsa, espérate, se me olvidó no sé qué otra cosa, cosas materiales. Se regresaron, mi hermana corrió, logró salir del edificio, y aquellas dos mujeres ya no salieron. ¿Por qué? Porque a veces, sin darnos cuenta, las cosas materiales nos atan de tal manera que podemos decir que no, que ponemos la mirada en el reino de los cielos. Estoy hablando particularmente a los que somos cristianos, pero la verdad es que no es cierto. La verdad es bien diferente. Asimismo, no vuelvas atrás. Y esto es lo que dice Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago camino nuevo, no lo conoceréis. Acordaos de la mujer de Lot, porque ella desobedeció a Dios y se volvió sobre Sodoma, presumiblemente con pesar y quizá con nostalgia. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, ya que ella y su familia escaparon de juicio. Aquí Jesús advirtió a sus seguidores a no mirar hacia atrás en un mundo que perece, maduro para el juicio, pero al fijar sus ojos en la liberación de Dios, que Dios pone delante de ellos, esto se puede evitar. Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, así lo dice, para entrar al reino de Dios. Y bueno, termina ahí nuestro Señor hablando todavía de algunos ejemplos que menciona simplemente como una similitud de lo que pudiera estar pasando y de la importancia que deberíamos estar dando nosotros a la advertencia de vivir en comunión permanente con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la advertencia.
En aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Este pasaje se aplica a menudo para el rapto, un término aplicado a la venida de Jesús para su pueblo en momentos en que el mundo aparece para ejecutar en las rutinas normales de la vida. Y bueno, si vemos Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, versículos 16-18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y ahí sigue hablando o describiendo lo que va a pasar, y termina hablando y diciendo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y ya para finalizar, todo ocurrirá en el momento cuando el juicio haya llegado. ¿Dónde será? ¿Dónde, Señor? Él le dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y acuérdate que siempre usaba figuras ilustrativas el Señor para poder mostrarles una verdad que solamente podían entender aquellos que de verdad internamente querían oír la verdad de Dios. ¿Dónde, Señor? Los discípulos querían saber más acerca de esta revelación de Jesús, presumiblemente tanto donde la liberación de la sentencia podría tener lugar. A medida que se acercaban a Jerusalén, tal vez se preguntaron si estos eventos tendrían lugar antes, cuando llegaron a la ciudad de Sión. Esta es una afirmación difícil, probablemente era una forma de hablar con la idea, cuando el juicio haya venido, seguramente va a venir. Esto simplemente significa que algo iba a suceder cuando se cumplan las condiciones necesarias. En caso de que es el momento oportuno para que se presente, también la sentencia tendrá lugar. Algunas se preguntan si las condiciones están listas en el día de hoy para esta revelación de Jesús, tanto la entrega de su pueblo y el juicio sobre un mundo que lo rechaza. Podemos decir esto con un poco de confianza. La Biblia describe ciertas características políticas, económicas, espirituales, sociales y militares con respecto a lo que el mundo será como antes de su regreso. Es justo decir que la existencia de las condiciones de hoy y el escenario, tal vez, y ya me reví, que pudiera ser algo que esté influyendo en todo esto. Hoy tenemos conocimiento de todo lo que ocurre en cada parte del mundo. ¿Es señal? Pudiera ser, no lo sabemos, porque iría en contra directamente de lo que vendrá como ladrón en la noche. El tiempo no lo sabemos, pero yo creo que de todo esto, y ya con esto quiero terminar leyendo un texto, no lo quiero decir de memoria, mejor segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, y yo creo que esto es en una manera lo importante que debería ser para nosotros, que sea el tiempo en que venga o no sea el tiempo en que venga. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? ¿Qué es en las cosas que verdaderamente nos debería estar ocupando? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Traducción lenguaje actual: porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o que nos castigue. Y no estoy hablando de que vaya a utilizar una balanza, estoy muy lejos de eso, de que aquí están las cosas buenas y aquí están las cosas malas, porque si fuera así, híjole, yo ya desde ahorita ya sé dónde voy a caer en la eternidad. Es probable que las cosas malas, y cuando hablo de cosas malas, no estoy hablando de los grandes pecados, que todavía parece ser que son para nosotros un estigma. No, estoy hablando porque simple y llanamente, me encanta esa expresión, simple y llanamente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hay muchísimas cosas, y no voy a hablar de los demás. Me voy a ocupar en mí, voy a someter mi propia obra. Creo que no he hecho lo suficiente. Y eso sí me hace o me advierte que debo todavía hacer más. Que tengo oportunidad de hacer más. Y que Dios me va a dar la oportunidad, de verdad, de enmendar el camino. ¿Qué será el día final? No lo sé. No lo sé, pero lo que sí sé es que cada día, usted, yo, todos nosotros vivimos para Cristo.
cada día. Gracias otra vez a los que se pudieron conectar, gracias. Ya sabes, tenemos una cita a 2:30 de la tarde a través de Experiencias Cristianas o a través de mi otro Face, Héctor RMZGTZ. De todas maneras, aquí estamos. También lo estoy grabando para YouTube. Pero bueno, esto es para honra y gloria de Dios. No representa que me des like. No, eso no es la intención. Lo vengo haciendo desde hace 5 años. Nunca he buscado los likes. En un momento dado lo vi de una manera diferente, pero hoy no. Hoy lo estoy haciendo y lo hago de veras. Ahorita es lo que aprovecho el tiempo de este encierro. Es parte de lo que aprovecho el tiempo. Leer mucho, estudiar y estar reflexionando mucho en lo que Dios tiene para nosotros. Y de verdad, sumérgete en ese océano que no tiene fin. Ese océano que significa la palabra de Dios. Porque eso es lo que realmente nos va a indicar que nuestra vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Gracias otra vez. Nos vemos mañana a 2:30 de la tarde si es la voluntad de Dios. Mientras tanto te mando 1,000,000 de bendiciones. Hasta pronto.